Vamos ahora a otro asunto. Tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, que es el abogado constitucionalista Natalia Primo. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, Mario. Igualmente. Fuimos invitados para abordar varios asuntos de naturaleza constitucional, evidentemente, pero el primero de ellos tiene que ver con esta discusión, esta controversia que se ha montado en el corazón del Tribunal Constitucional acerca de si la votación que tuvo lugar el viernes de la semana ya antepasada podía proceder o no podía proceder, y si hubo o no un problema de quórum cuando esa votación se produjo. Aquella que, digamos, no le dio la razón al Congreso en su demanda competencial frente al Poder Judicial. Bueno, hay dos posiciones contrapuestas frente a dos hechos fácticos que se esgrimen, que son distintos. O sea, la presidenta del tribunal dice que inició la votación y sí había quórum. La posición contraria es que cuando se inició la votación ya no había quórum. ¿No? Entonces, obviamente puede haber una confusión, pero yo entiendo que dos magistrados, conforme ha salido indicado, participaron vía Zoom. Es decir, que esa deliberación debe estar grabada seguramente. Y ahí va a ser fácil dilucidar si es que... es decir, todo depende de si el retiro de estas tres personas, de estos tres magistrados, se produjo antes o después de que empezara la votación. Claro, porque obviamente no se podría iniciar una votación si no había quórum, pues, ¿no? Obviamente. ¿No? Otra cosa es que iniciar la votación se retiren. ¿Y pero en qué momento se inicia la votación? ¿Cuando se emite el primer voto? Cuando la presidenta dice, vamos a iniciar a votar, ¿no? Vamos a empezar a votar. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. A ver. A nivel general, tanto en el tribunal como en los juzgados, en fin, los pronunciamientos de un órgano jurisdiccional son sus sentencias. Yo no creo que, o yo estoy en contra de esa práctica que últimamente se ha venido realizando, no solamente últimamente en el tribunal, sino también en juzgados, en la Corte Suprema, en las fiscalías. De ignorar lo que se pone allí. De resolver prácticamente el tema por Twitter, por comunicados y por tal, sin conocer el tema. Porque fíjese usted, es cierto que para resolver una cuestión competencial, ¿no? Al momento de resolverse, de verse el tema en esa ocasión, se requerían 5 votos. Yo pienso que la norma del Congreso para ir a 4 era correcta porque así era antes. Y porque en una demanda competencial alguien tiene que terminar zanjando el tema. O tú tienes la competencia o la tengo yo. No puede quedar el tema en el limbo de que no hay una resolución. Entonces, a mí sí me parece... Claro, quizás no era oportuno que el Congreso acelerase la discusión de esa ley para variar en momentos en los cuales el propio Congreso estaba litigando en el tribunal. Es un tema distinto. Pero en el fondo, yo creo que sí es correcto que se vaya a 4 y no a 3, porque si no el tema queda en nada. Sí. Por favor, termine, sí. Por otro lado, ¿cómo funciona el tribunal? En el tribunal hay los ponentes. Entonces un ponente el pleno le encarga a uno de los magistrados que estudie el tema y que haga su ponencia, o sea, que haga el proyecto. Si esa ponencia es aprobada, se firma y es la sentencia. A esa ponencia cada magistrado puede agregarle apreciaciones adicionales, en fin, consideraciones personales. Ahora, ¿qué pasa cuando esa ponencia no es aprobada? Cuando esa ponencia no es aprobada, lo que contempla el reglamento del tribunal es que artículo 46, si la ponencia no obtiene en el pleno el mínimo de votos, en este caso no tenían el mínimo de votos, el expediente pasará al magistrado que designe el presidente para que redacte el nuevo proyecto. Sí. En el que se exponga la tesis de la mayoría que se ha esgrimido en el debate. Y se vote, ¿no? Pero para que siempre que el magistrado ponente original no acepte hacerlo. O sea, pero tiene que haber una ponencia. Claro, pero para que se rechace el anterior tiene que haber una votación, y lo que se discute es si esa votación fue válida o no. Claro, pero en cualquiera de los supuestos. Sí. ¿No es cierto? Si lo cierto es que hay 4 magistrados que han
expresados claramente que no expresan esa conformidad con esa ponencia, proceder. hay que plantear otra ponencia. Claro, pero primero, digamos, en el orden del protocolo, tiene que votarse esta ponencia y lo que, insisto, se discute es si esa votación tuvo lugar o no. Es un hecho fáctico, por eso que yo digo que habrá que dilucidarlo. Pero lo cierto es que un expediente no se resuelve con un comunicado. Un expediente se resuelve con una resolución. Ese es el tema. ¿No? Porque inclusive, fíjese, el propio reglamento contempla la posibilidad que un magistrado cambie de posición y que después de votar decida asumir una posición contraria. Claro, sustentando por las razones por las cuales lo hace. Me imagino. Y eso está previsto. Entonces, anunciar un pronunciamiento en un sentido o en otro, yo creo que no es una buena costumbre. Porque genera, diríamos, primero porque creo que no es lo que corresponde, sino los magistrados resuelven y hablan con sus sentencias. Sí. ¿No? En primer lugar. Ahora, yo espero pues que tampoco es bueno que estemos ante un nivel de confrontación tal que no hace nada bien al país, porque, mire, yo digo, si algo hay rescatable en el Perú es el Tribunal Constitucional, sinceramente, ¿no? Sí. Ahora, varios de los invitados que hemos tenido aquí para abordar este mismo tema han mencionado que parte del problema tiene que ver con el número de integrantes que tiene el Tribunal Constitucional, que estas mayorías ajustadas de 4-3, 5-2, lo que fuera, sí. A diferencia, se explican de esa manera y mencionan casos paralelos en otros países de Latinoamérica, donde los miembros del equivalente al Tribunal Constitucional son más. Y de hecho, el congresista de Renovación Popular, el señor Muñante, ha presentado un proyecto para incrementar el número de tribunos. Sí, hay países que tienen más, España, ¿no? Sí. Pero hagámoslo lo siguiente, el Tribunal Constitucional no ha estado funcionando mal. Si tú haces una comparación del funcionamiento de los órganos de justicia, el tribunal les lleva pues leguas de leguas. Yo no he leído el proyecto del congresista Muñante, pero sí he visto lo que mencionan los medios de prensa, y él plantea ir a 9, prácticamente retornando a lo que establecía la Carta 79. Sí. En la Carta 79 el Tribunal de Garantías Constitucionales tenía 9 miembros, 3 designados por el Ejecutivo, 3 por el Congreso y 3 por el Judicial. Eso fracasó. Eso fue un desastre. Y eso es un poco lo que él plantea. ¿Volver además a la designación de esa manera por tercios? Bueno, la parte que yo he leído en los periódicos dice que irán 9 miembros, de los cuales 3 designaría el Ejecutivo, 3 el Judicial. Ok, igual. Entonces es lo mismo. ¿No? Yo no leí el proyecto. Estoy haciendo referencia a lo que he visto. A la sumilla periodística. Pero eso es un desastre. Y fue un desastre en el Perú. Porque cada uno de esos 3 miembros parecían que era un sindicato distinto. Y entonces, si era un tema judicial, esos 3 votaban en un sentido. Si era un tema legislativo, esos 3 votaban en otro sentido. Y si era un tema ejecutivo, ni qué decirlo. Eso no funcionó. O sea, yo creo que, mira, el tribunal viene funcionando bien. Y si lo comparamos, como te digo, con el actuar de otros órganos jurisdiccionales, de lejos viene funcionando excelentemente bien. Ahora, se pueden producir baches, se pueden producir situaciones discordias. Eso es propio pues de un órgano colegiado. Y lo que hay que mantener, yo diría, es un nivel de respeto y de buscar. Claro, pero ahora esto ha sido una crisis severa, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, pero hay que hacer votos porque eso se restablezca, porque un tribunal, diríamos, con un nivel de exacerbada, diríamos, discrepancia, no contribuye a generar la paz que el país quiere, ¿no? Sí. O sea que... Y ahora, otro tema más. Yo no conozco las razones que se van a esgrimir en la posición de mayoría. Sí. Pero vayamos al tema de fondo. Mire, yo tengo una posición, y además acá la he sostenido, respecto al amparo que formularon los señores de la Junta Nacional de Justicia, que fueron, diríamos, removidos por el Congreso. Sí. Y considero que ese amparo no es procedente, ¿ya? Y no hay razones válidas para plantearlo.
pero tampoco es que se podría decir que ese amparo tendría que ser parado a través de una contienda de competencia. Porque la contienda de competencia, ¿qué implica? Implica que yo te digo, tú te estás metiendo en aquella materia que es exclusivamente mía. Pero, ¿acaso el Código Procesal Constitucional no contempla la posibilidad de que yo recurra al Poder Judicial a cuestionar una decisión parlamentaria seguida en un proceso parlamentario? O sea, el Congreso ha dado el Código Procesal Constitucional. En el artículo 42 dice juez competente. Es competente la Sala Constitucional si la afectación, si no hubiese juez o si no lo hubiera la Sala Civil de turno, si la afectación de derechos se origina en una decisión de los órganos del Congreso dentro de un procedimiento parlamentario. Entonces, aquí lo que se ha querido es, considerando yo que el juez o la sala que ha amparado a la Junta Nacional, a los miembros de la Junta que han sido repuestos, ha actuado indebidamente, parcializadamente y claramente politizadamente, con una sentencia feble. Lo cierto pero el derecho de recurrir existía. Existía. Sí. ¿No es cierto? Entonces hay que esperar que lo que diga la sentencia cuando salga. Pero un poco que plantear la contienda de competencia era desconocer lo que está señalado expresamente en el Código Procesal. Ahora, otra cosa es que obviamente hay aspectos propios del Congreso que no son discutibles judicialmente. La censura de un ministro, la elección de un proceso que le corresponde a ellos, no, sí, obviamente. Pero si en un procedimiento parlamentario que se te va a afectar a ti algún derecho, no se cumplió un procedimiento, o imaginemos que se ha adoptado una votación que no cumple las formalidades que le dan, ¿cómo no se va a poder recurrir a la vía judicial? Lo que pasa es que tenemos el día de hoy, es cierto, ciertos magistrados que responden claramente a una ideología, a un sector político determinado, protegido por la Junta Nacional de Justicia, porque hay muchos magistrados que han sido designados, señalados con nombre propio por el Tribunal Constitucional como vulneradores claramente de procedimientos constitucionales. Y la Junta Nacional. Y la Junta mira al techo. Y muchos de esos son los que lo apoyan. ¿No? Entonces, que la Junta, claro, es un poco, diríamos, deslucido, inelegante que la Junta, que es la encargada de evaluar a los magistrados y que ella depende que tú te mantengas o no en el puesto, a salas que están integradas por magistrados que están en proceso de ratificación, tú le pides que te den justicia. Claro. Porque, por Dios, ¿no? Están con el cuchillo. Así es. Al cuello. Así es. A propósito del funcionamiento del Poder Judicial y de lo que los jueces y eventualmente los fiscales hacen o no con leyes aprobadas en el Congreso que deciden aplicar o no aplicar, sí. Has publicado un artículo hoy en El Comercio que tiene que ver con el control difuso, precisamente, que es cuando en el caso del Poder Judicial los magistrados dicen, bueno, en este caso yo no voy a aplicar esa ley porque considero que el control que no tienen los fiscales, ¿ah? Por sí, no. Pero han emitido un comunicado que dice que ellos no van a aplicar. O sea, estamos en... O sea, ahí ni siquiera el pretexto del control difuso está... No hay. Sí. Mira, el Perú, desde la Carta del año 79, tiene un sistema dual de control constitucional. ¿No? En el mundo hay tres sistemas clásicos, que es el sistema europeo, el sistema americano y el sistema llamado político, que es que el control hace el propio el propio Congreso político, ¿no? Que es lo que funcionaba en la Unión Soviética. Muy bien. ¿En qué difieren? El control americano o difuso es el que surge en Estados Unidos a raíz de la sentencia del juez John Marshall, ¿no? El caso Marbury versus Madison, en virtud del cual un juez, si considera que se está vulnerando un principio constitucional o una norma constitucional, inaplica la norma. O sea que el juez en cada proceso puede
hace un control constitucional y puede dejar de aplicar. Amparándose en la Constitución. Amparándose en la Constitución. Porque el razonamiento es, no, la ley de leyes manda sobre la ley supuesto, porque todos estamos si hay obligados. Contradicción, preferimos por supuesto la Constitución. Así es, ¿no es cierto? Muy bien. Eso existe. O sea, un juez puede hacerlo. Un juez, no un fiscal. Un juez, así es. El otro sistema que existe en el mundo es el sistema europeo, kelseniano, austríaco o concentrado, en el cual se encarga a un órgano ad hoc especializado para que sea él el que decide si la norma sujeta a cuestionamiento es constitucional o no. En ese caso, si el tribunal considera que es inconstitucional, esta norma es expulsada y es derogada. Estamos bajo esa figura. Nosotros tenemos las dos figuras. Las dos figuras. Claro, porque en el caso primero, esta decisión del juez solamente afecta a las partes. Sí. No es que la norma queda derogada, claro, sino que la norma sigue vigente, pero en este caso en particular, es aplicable. Sí. Pero como en el Perú siempre queremos tener todo, entonces en la Carta del 79, y eso fue además ratificado o replicado en la Carta del 93, sí, se estableció el sistema dual, en el cual hay el control disperso a través de los jueces, pero a su vez también hay el control concentrado a través del Tribunal de Garantías. ¿Quién manda a quién? No, es que no hay incompatibilidad, aunque pareciera a primera vista que sí la hay. Sí. Eso es un poco lo que quiere aclarar el artículo. Porque si bien el juez puede inaplicar la norma, eso le está vedado si ya el tribunal conoció la acción de inconstitucionalidad y determinó que la norma es constitucional. Por eso, entonces, ¿quién manda a quién? Si no, el que manda es el tribunal. Manda, pues. Claro, el que manda es el tribunal. Si ya dijo, esta ley es constitucional, ya no hay manera de que un juez diga no lo es. Está expresamente prohibido de inaplicarla. Ahora, claro, no todos pueden recurrir al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en otros países, en Colombia ha hecho una reforma en el cual, así como cuando tú cuestionas vía la acción popular la ilegalidad o la inconstitucionalidad de una norma con rango inferior a la ley, puede formular, o en el Perú, cualquier ciudadano. Sí. En el Perú, la acción de inconstitucionalidad solamente la pueden plantear algunas personas. El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, un número de congresistas, 30 y tantos. Así es, exactamente, ¿no? Y ciudadanos confirman. Y 5.000 personas. Sí. Pero esa decisión que hace el Tribunal Constitucional, que requiere ahí sí 5 de 7 votos. ¿Y por qué esa mayoría calificada? Porque la norma emitida por el Congreso se presume constitucional, porque tiene la legitimidad del Congreso, que son elegidos por el pueblo. La ciudadanía. Entonces, le damos el beneficio de la duda, ¿no es cierto? Pero si esa norma es declarada inconstitucional, se expulsa, se deroga, no existe. Y si es declarada constitucional, todo lo contrario. Es todo lo contrario. Nadie puede dejar de aplicarla. Forzosa. Nadie puede dejar de inaplicarla. Ni siquiera los jueces. Ni siquiera los jueces. No hay control difuso posible. No hay control. De algo que el Tribunal Constitucional ha sancionado como constitucional. Exactamente. Entonces, yo lo que planteo en el artículo siguiente, ¿no? Habida cuenta que es evidente que tenemos un poder judicial que simplemente con los argumentos más trillados, con los sustentos más extraños, se dedica simplemente a frustrar la aplicación de la ley y a, diríamos, en el fondo, alterar el Estado. Yo estoy de acuerdo, obviamente, que hay un control difuso y que el Poder Judicial pueda protegerme frente a una norma que puede ser vulneratoria de derechos constitucionales. Pero lo que estamos viendo es que hay una aplicación con un doble rasero. ¿Y qué se hace entonces? Entonces, yo digo, un camino es que se promuevan acciones de inconstitucionalidad. Porque si el tribunal, frente a una ley determinada, considera... Ese es un camino largo. No, no es largo. ¿No es largo? No, porque el tribunal resuelve rápido las acciones de inconstitucionalidad, que no son muchas. Alguien por ahí ha dicho, pero es sacarle la vuelta a la norma, porque claro, se acusa de que los jueces son politizados y se recurre a un tribunal que es politizado. No, perdón, el sistema judicial y constitucional peruano contempla que la última palabra la tiene el tribunal. Sino que se estaría recurriendo al tribunal, quizás
para evitar que haya más desmadre como lo que viene ocurriendo. Lo que viene ocurriendo, yo tengo más de 30 años de abogado, Jaime, y lo que viene ocurriendo nunca ocurrió en el Perú. Nunca ocurrió en el Perú. Nunca. Es un nivel, la verdad, de muchos jueces que simplemente actúan bajo el manto de la protección de un organismo pues Y ya que estamos en eso, ¿qué impresión tienes de la nueva Junta Nacional de Justicia, los que acaban de jurar hoy día y que entrarán en función? Bueno, la verdad que salvo al doctor Tábara, que fue el expresidente del Poder Judicial, a los demás no los conozco mayormente, no los conozco. Salió ya información respecto a cada uno de ellos, sí. Sí. Habrá que verlo. Mira, yo he estado acá en tu programa y mi planteamiento era otro, pero el Congreso perdió esa oportunidad, que era que los expresidentes del Tribunal Constitucional asumiesen la función de la Junta, ¿no es cierto? Sí. Temporalmente, y que puedan designar magistrados por invitación. Porque lo que tenemos que lograr, Jaime, es que la excelencia, Mario, es que la excelencia vaya al Poder Judicial. No, evidentemente, claro. Y eso no lo estamos logrando. No lo estamos logrando. Entonces, bien que mal, los expresidentes del Tribunal Constitucional, que hay de todos los colores, ¿no es cierto?, tienen pues diríamos, un nivel, y uno puede discrepar con algunos, pero no puede dejar de reconocer que esos expresidentes son una élite hoy día en el Perú. Y hay que recurrir a eso. Muy bien, finalmente una última consulta. En la Comisión de Fiscalización están, tramitando una denuncia, están evaluando a Martín Vizcarra, a Salvador del Solar, que fue primer ministro cuando se produjo, a continuación de la no sé si llamarla disolución del Congreso o cierre del Congreso, claro, por esta decisión. Pero esta es una decisión que en su momento el Tribunal Constitucional de ese momento dijo que era constitucional. ¿Procede lo que está haciendo la Comisión de Fiscalización? Bueno, no, pero yo entiendo que lo que están buscando es inhabilitarlo a Salvador del Solar, ¿no es cierto? Y a los otros. Tienen problemas distintos, son distintos artículos constitucionales los que se supone violados por uno o por otro. Claro, porque la Comisión de Investigación va a investigar, a lo que llega es, efecto penal no creo que pueda tener, ¿no? Claro, porque fíjate, la Constitución en su artículo 99 dice: corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los ministros, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Entonces la pregunta es, este plazo no se cuenta desde que yo formulo la denuncia, sino desde que yo dejo el cargo. Yo dejo el cargo, entre que yo dejo el cargo y la permanente acusa ante el Pleno, no tienen que haber transcurrido 5 años. Sí. Si han transcurrido 5 años, no procede. No procede. Así de claro. Nos puede gustar, nos puede disgustar. Pero no hay un camino para eso. No, porque yo he escuchado, pero es que la denuncia es anterior. Bueno, pero la denuncia anterior, lo que dice la Constitución es lo siguiente. Pero mi pregunta corresponde a la Comisión Permanente acusar dentro de 5 años. Hay un problema de plazos, pero aparte de eso, desde el punto de vista de lo que se está discutiendo en puridad, si el Tribunal Constitucional anterior dijo pero ese cierre del Congreso, con el que ciertamente no estuvimos satisfechos muchos, se lo puede... pero el nuevo tribunal ha corregido eso, ¿no? Y emitió otra resolución. pero no, retroactivamente no pueden ir a... Es que estamos planteando reglas del Estado de Derecho cuando no funciona el Estado de Derecho. Y cuando simplemente teníamos un tribunal que decía cualquier barbaridad. Sí, es un tema que va a tener sustento, discusión, ¿no?
pero para Pero mí que va a tener consecuencias políticas. va a tener consecuencias políticas, pero lo que tenemos que darnos todos es un baño de constitucionalidad y aprender a respetar la regla. Yo puedo discrepar con la actuación política que tuvo Salvador del Solar. Puedo discrepar, puedo considerar que estuvo mal. Sí. Pero eso no me podía a mí llevar que en aras de eso yo paso por encima de la Constitución, pues. Claro. ¿no? Y eso creo que es lo que hay que aprender, ¿no? Ciertamente.